invitado que os proponemos es un experto precisamente en gestión de la innovación. Él trabaja en AINIA, que es un centro tecnológico del sector agroalimentario. Es vocal en grupos de trabajos europeos. Bueno, tiene un currículum lo bastante extenso como para dejar que sea él el que lo cuente en primera persona. Y nada, espero que la charla os resulte útil y provechosa sobre todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. O sea, te ponen así como experto y tal, pues siempre, allá que cuento yo. Bueno, soy el director de la Oficina de Proyectos y Programas de INIA, llevamos muchos temas de programas europeos y también la parte de gestión de la innovación a nivel, sobre todo empresarial, está bajo mi área de influencia en la empresa. Y bueno, para los que no lo sepáis, INIA es un centro tecnológico, trabajamos el sector agroalimentario, tenemos más de 800 empresas que son clientes y lo que hacemos básicamente es proyectos de I+D para ellos, pero también de asistencia técnica, de formación y bueno, mi labor principal es pues dinamizar un poco parte de la actividad que hacemos con empresas, pero sobre todo parte de la actividad que hacemos con la administración. Y también ahí entra un poco todos los temas de prospectiva tecnológica. Esto es un poco a nivel laboral y luego pues a nivel personal, pues este soy yo, este es AINIA, mi trabajo, el de detrás es mi jefe, te voy a hacer la foto cuando no miraba, mi familia, que como veis es numerosa y colorida, y mi hobby, que es pues irme a la montaña y salir por ahí de excursión y todas estas cosas. Muchas veces, al final, en el día a día, estoy tantas horas en el trabajo que acaba siendo mi familia. Cuando llego a casa, tengo a los niños por ahí, acaba siendo mi trabajo y mi hobby se pierde. Pero bueno, lo que aspiro es que al final, pues bueno, hacer de mi trabajo mi hobby o mi hobby mi trabajo, dependiendo de cómo sea, disfrutar mucho de mi familia y que luego, pues cuando estás en el trabajo, pues estés de una manera agradable, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque esta parte que os voy a contar de lo que hacemos en Prospectiva es una parte de mi trabajo muy agradable y muy interesante, que a mí personalmente me gusta mucho. No sé si estáis familiarizados con lo que es la prospectiva tecnológica. ¿Hay alguno que esté familiarizado con la prospectiva? ¿Sabéis de lo que es la prospectiva? ¿Nadie? Uy, entonces va a ser muy fácil. Bueno, hay alguno por ahí que dice que sí, pero bueno. Pues bueno, la prospectiva tecnológica, ahora pondré unas definiciones y otra serie de cosas, pero al final es mirar hacia el futuro, prever lo que va a pasar y tratar de influir para que pase, ¿no? Vosotros estáis trabajando ahora, la mayoría me han dicho que en empresas muy tecnológicas, ¿es así o no? Sí. Y al final vuestro negocio es, digamos, adelantaros a lo que va a pasar y sacar productos que tengan un periodo de vida, digamos, pillarlos para que estén toda la cresta de la ola. No estéis trabajando en empresas que, digamos, sacan productos que ya existen o que simplemente tienen pequeñas innovaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso es muy importante, la estrategia de vuestras empresas seguro que está patente de alguna manera el prever qué es lo que va a pasar, ¿no? El ver qué habrá dentro de unos años, ¿no? Como ayer, por ejemplo, vi antes de ayer, esta semana, en la tele, no sé en qué programa, porque estaba zapeando y de repente lo vi y me quedé un poco enganchado viéndolo, creo que era en El Hormiguero, unos que hablaban de una pantalla que era como un plástico, ¿no? Que ¿lo visteis alguno? Pues era pues una pantalla totalmente plástica y entonces pues te la podías poner como pulsera o podía adaptar cualquier posición, cualquier forma. Y era algo que bueno, lo que me llamó la atención no era en sí el invento, porque se podía prever bastante que era un invento. Lo que me llamó la atención es que estas personas llevaban 10 años trabajando en esto, dijeron, ¿no? Llevamos un proyecto que llevamos 10 años trabajando en este producto. 10 años, si nosotros nos vamos ahora 10 años atrás, ¿cómo eran nuestros móviles? ¿Cómo eran nuestras televisiones? ¿No? O sea, era muy... el hecho de estar hace 10 años pensando en una tecnología o ya empezando a trabajar en una tecnología
que ahora parece muy nueva, pues hace que te hace ver que estas personas estaban no viendo simplemente lo que pasaba o dónde iba la competencia, sino que estaban preveyendo, o sea, viendo qué es lo que va a pasar en el futuro, y eso pues para las empresas de tecnología es muy importante, ¿no? Pues esto es de lo que quiero hablaros un poco hoy, pero enfocado sobre todo a mi sector, que es el sector agroalimentario, que encima lo bueno que tiene el sector agroalimentario es que como todos comemos, como todos vamos al supermercado, o casi todos, pues se puede ver más o menos lo que va saliendo y por dónde va saliendo. Entonces, bueno, así para empezar de una manera relajada os voy a poner un vídeo sobre una visión de futuro, un futuro, pues bueno, que ven aquí unas personas y puede ser o no puede ser, pero bueno, un poco para meternos en el tema de ver que en nuestra cabeza tenemos unas cosas sobre cómo va a ser el futuro y a lo mejor hay otra gente que tiene otras, ¿no? Entonces, no lo veremos entero porque al final, si no, luego me dicen que pongo vídeos y que no hablo nada. ¿Se oye bien? ¿No? Eso es como cómo pueden ser las escuelas del futuro, a lo mejor. Bueno, luego, no quiero poner todo el rato los vídeos porque si no se hace muy largo esto con los vídeos. Pero bueno, para que veáis todas estas cosas, si ya las ponen en un vídeo, esto son todas cosas muy TICs, pues es que ya están trabajando en ellas la gente, o sea que eso lo veremos seguramente. Pero bueno, yo voy a ir un poco más hacia qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestras organizaciones para prever ese por dónde van a ir las cosas y qué es la perspectiva tecnológica, ¿no? Pues bueno, yo creo que es importante diferenciar tres términos que están relacionados y de los cuales se habla, que la perspectiva tecnológica, alguno ha dicho que sí, muchos habéis dicho que no, que conocéis. La vigilancia tecnológica seguramente todos la conoceréis, ¿no? Y la inteligencia competitiva, pues también muchos la conoceréis. Pues bueno, al final muchas veces se habla con mucha
se habla de esto y muchas veces se mezclan los conceptos y yo creo que es importante saber diferenciarlos, porque los tres tienen su importancia, pero los tres tienen su aplicación, ¿no? La vigilancia tecnológica básicamente es ver, o sea, hacer una vigilancia de lo que está pasando a tecnología lo más cercana posible al tiempo actual, o sea, no mirar lo que ha pasado hace 10 años, sino intentar poner en la empresa un sistema de captar la información de las cosas que están pasando lo más actual posible, ¿no? De la manera que sea más actual, y luego pues esa información analizarla, ver cuál tiene un valor y distribuirla dentro de la empresa. La inteligencia competitiva va un paso más allá, siempre tiene relacionada la vigilancia tecnológica, pero lo que se trata es de ver cómo ese conocimiento, esa información que tenemos se transforma en conocimiento y cómo se puede utilizar en beneficio de la propia empresa. Ambos, en este caso estamos mirando información que ya está, cosas que ya están pasando, y definiendo estrategias sobre cosas que ya están pasando. La prospectiva mira a un largo plazo, no mira a un corto plazo, mira a más largo plazo y lo que trata es de interpretar qué va a pasar y tratar de influir sobre lo que va a pasar. No solo mirar, sino tratas de influir desde ahora sobre lo que va a pasar. Aquí lo pongo un poco más grande, la definición de la OECD, y lo importante, yo creo que hay que remarcar varias palabras. Lo primero, futuro. ¿El futuro qué es? Mañana es futuro, y dentro de 100 años también es futuro, ¿no? ¿En qué marco normalmente, pues cuando se habla de prospectiva nos estamos moviendo en un plazo pues de 5 a 20 años, porque es realmente un plazo que es interesante a la hora de tomar determinaciones, porque no es mañana, sino dentro de 5 años, o sea, tienes tiempo para orientarte hacia allí, y unos 20 años, más que nada porque más allá es mucho más incierto, cuanto más lejos te vas en el tiempo, más incierto es lo que puede pasar, ¿no? Y luego, lo importante de la prospectiva tecnológica también es que así como la vigilancia tecnológica mira avances tecnológicos, la prospectiva combina varias cosas. Mira cómo va la tecnología, pero también mira cómo va a ir la sociedad. O sea, os hablo del sector agroalimentario, la tecnología, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de los organismos modificados genéticamente está a la orden del día, pero en Europa no, porque hay una legislación, ¿no?, que lo prohíbe. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. O sea, no podemos poder medir qué va a pasar con la tecnología si no medimos también qué va a pasar con la sociedad. Podemos decir que se va a invertir muchísimo en un sector cuando a lo mejor estamos con el tema de que no va a haber dinero para las pensiones dentro de 20 años. Entonces también hay que combinar hacia dónde va la sociedad con hacia dónde va la tecnología para poder hacer predicciones más o menos reales y sobre todo para también la tercera parte, que es influir sobre eso. ¿Cómo se influye? Pues ahora veréis, porque ahora os lo iré explicando, ¿no? Bueno, esto es los 3 puntos estos que he comentado de una manera más en colorines. Pero aquí viene un poco la parte de cómo se influye, ¿no? Primero, en los ejercicios de prospectiva hacemos visiones sobre el futuro basadas en el conocimiento de personas. O sea, cuando vamos a mirar hacia el futuro, no hay máquinas que miren hacia el futuro. Necesitamos gente que, pues mira, expertos que sepan de la tecnología, expertos que sepan de la sociedad, expertos que sepan hacia dónde pueden ir las cosas, diferentes visiones de la administración, visiones de la empresa, visiones del mundo académico, y entre todos ellos pues dicen, oye, pues esto puede ir por aquí o esto puede ir por acá, oye, pero ten en cuenta esto otro. Digamos, se dibuja ese mapa de futuro, pero mientras se está haciendo eso, ¿qué se está haciendo? Se está fomentando un diálogo entre los que participan en el ejercicio de prospectiva, se están creando redes de colaboración y sobre todo, cuando se hace esto,
esto tiene un coste muy caro y el que lo hace con un fin, no lo hace por saber qué va a pasar. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace normalmente la administración para promocionar políticas o para promocionar programas o lo que sea, o la empresa para definir estrategias, ¿no? Por ese motivo, cuando se hace el ejercicio de prospectiva, también se influye sobre cómo se ponen condicionantes para que llegara a ese futuro. ¿Está más o menos claro? Porque yo al final sé de lo que estoy hablando, pero a veces empiezas a hablar y das cosas por obvias. ¿Quién hace prospectiva? Pues bueno, en la mayoría de los casos lo hacen las instituciones. Son los más preocupados en general por ver ver hacia dónde vamos y ver qué es lo que hay que priorizar. Os pongo un claro ejemplo. El plan estatal muchas veces se hace a partir de ejercicios de prospectiva a la hora de determinar líneas prioritarias, ¿no? Y dices, oye, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que va a ser prioritario? O diferentes agencias, por ejemplo, la Agencia de Salud y Alimentación de la EFSA, que es la agencia de alimentación más importante en Europa, el SCAR, que es un comité de investigación en agricultura a nivel europeo, el IPTS, que es el Instituto de Prospectiva Tecnológica de la Unión Europea, hacen ejercicios de prospectiva, que son ejercicios en los que hay que movilizar a mucha gente, en los que hay que captar muchas opiniones, en los que hay que hacer un trabajo que, digamos, no es barato, es un trabajo que es caro. Y entonces, ¿qué lo hacen? Pues lo hacen para decir, oye, el año hay que apostar por aquí, por aquí, por allá. A la hora de hacer los programas europeos de I+D, pues también se tienen en cuenta ejercicios de prospectiva que se han hecho. O sea, digamos, todo se hace un poco para prever. Y luego, por ejemplo, obviamente os voy a poner el caso de Opti, que está dentro de la EOI y que ha hecho muchas veces ejercicios de prospectiva para la administración española, para el Ministerio de Innovación, etcétera. Pues un ejemplo, ¿no? Pero también hay empresas que hacen prospectiva. También hay empresas, obviamente es un ejercicio caro, no lo hacen las empresas más pequeñas, lo hacen muchas veces empresas grandes y potentes a la hora de definir estrategias a largo plazo o por dónde van a apostar, ¿no? Al final, en la medida que estas empresas pueden identificar qué va a pasar en el futuro, pues pueden apostar mejor por sus líneas de I+D. Bueno, básicamente se hacen, ¿con qué fin lo hacen las empresas? Pues a la hora de hacer grandes inversiones en infraestructuras, a la hora de hacer fusiones y adquisiciones, a la hora de entrar en nuevos mercados, pues bueno, los ejercicios de prospectiva dan mucha información útil para saber hacia dónde ir. A ver, ¿esto para dónde va? No sé si ahora. ¿Y quiénes lo hacen? Pues bueno, aquí tenéis ejemplos de empresas que hacen prospectiva. Como veis, son, pues bueno, empresas bastante grandes, ¿no? Y bueno, ya os he dicho, vale, esto está muy bien, esto de la prospectiva es muy interesante, pero ¿cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se planifica un estudio de prospectiva? Pues bueno, básicamente tiene tres fases. La primera es la prospectiva, es un poco lo que da origen al estudio. Pues bueno, ¿cuáles son las razones para hacer ese estudio? Ya las he comentado para la empresa y un poco también las he comentado para las instituciones, pues definir políticas, ver por dónde vamos a apostar en los próximos 20 años, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel político los gobiernos cambian y ya los gobiernos cambian y las personas dentro del gobierno cambian también. Entonces muchas veces esta buena voluntad de hacer ejercicios y de tener una visión a largo plazo, pues luego queda un poco en el aire, ¿no? De qué se hace con ello. Pero en fin,
que ese es un problema de la prospectiva que tenemos aquí. ¿Dónde voy a hacer mi ejercicio? O sea, la prospectiva se centra en algo específico normalmente, no es algo que se hace a nivel súper general. Cuando uno ve estudios de prospectiva, pues normalmente se centran en estudios de prospectiva en el sector salud, estudio de prospectiva en el sector agroalimentario. Tenemos, por ejemplo, hechos estudios de prospectiva en nutrigenómica, que es una área específica del sector alimentario. Digo, tienes que enfocarte, o sea, no puedes mirar qué va a pasar en general, sino tienes que enfocarte en el área de tu interés, porque a la hora de montar el estudio, pues hay que involucrar a expertos y gente que sepa en ese área de la sociedad y tal, y al final, pues tiene que ser algo manejable, ¿no? O también hay muchas veces que se hace, por ejemplo, a nivel una comunidad autónoma o una administración general, pero entonces lo que se hace son como suma de muchos grupos de trabajo que cada uno se enfoca dentro de un sector específico. Luego, en función de tus razones, los objetivos, lo que quieras ver, no es lo mismo si lo que quiero ver, si mi interés es preparar un plan estatal de I+D, que si mi interés es ver dónde se va a dedicar el dinero que tiene mi comunidad para infraestructuras, que si mi interés es cómo fomentar la colaboración entre la empresa y la universidad. O sea, depende del objetivo que tenga, pues ya tendré que seleccionar una metodología, que metodologías hay muchas, o sea, va a hacer prospectivas, hace esta metodología, no, hay diferentes metodologías, depende del estudio que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es el objetivo, si lo que se quiere es seleccionar unas prioridades, si lo que se quiere es hacer un roadmap de visión de futuro, depende de lo que se quiera hacer. Y luego pues hay que planificar, pues bueno, cuánto tiempo le voy a dedicar, cuántas personas voy a movilizar, en qué periodo de tiempo tengo para hacerlo, y en función de todo esto, pues ya se decide pues a quién voy a involucrar en el estudio, cuáles son los roles, qué pretendo que aporten, etcétera. Y eso, digamos, es toda la fase preparatoria. Y luego viene en sí ya el ejercicio de prospectiva. Como os he dicho, hay diferentes metodologías, que ahora veremos algunas, pero lo importante es que todos tienen, digamos, una serie de fases. Una fase de recogida de información, de captar información, qué es lo que hay ahora, cuáles son las tendencias, eso además luego se va a consultar a expertos, pero eso lo hace un equipo, el equipo que hace el trabajo. Entonces el equipo que hace el trabajo realmente no es experto en todo, pero bueno, capta información de otros estudios, de otras tendencias, de otros documentos, elabora un primer material, se analiza y luego ya se pone en marcha la metodología elegida. La metodología normalmente siempre se incluye en fases de discusión, selección, priorización, y al final se tiene un estudio final, un documento final. El ejercicio de prospectiva acaba siempre en un documento, que es lo que tiene que servir para luego explotar los resultados de ese documento, ¿sabes? Divulgarlo, implementar políticas, implementar estrategias o lo que sea. Si eso acaba simplemente se tiene el documento y no se utiliza, pues bueno, ha servido tiene una utilidad, que es que ha servido para poner en común a mucha gente que está trabajando en el mismo área, pero no tiene es un dinero un poco mal gastado, ¿no? Como os he dicho, hay metodologías y depende mucho del objetivo y de lo que quieras alcanzar, ¿no? Esto de aquí podríamos estar horas hablando, y yo no vengo a hablar solo de la teoría de la prospectiva, esto es una parte solo de la charla, entonces tampoco me puedo meter mucho, pero bueno. Que os suene pues el método Delphi, que es uno de los más utilizados en prospectiva. Que os suene pues el tema de... Uy, no está aquí... Bueno, sí, análisis de escenarios o desarrollo de escenarios futuros, los roadmaps.
que os suenen los paneles de expertos, pues reuniones donde se junta gente con diferente conocimiento a discutir sobre estos temas. Y, en fin, y otros que son más analíticos, la extrapolación de tendencias, modelos de simulación y dinámica del sistema. Al final hay varios, normalmente en un ejercicio de prospectiva se combinan. Utilizas Delphi y luego reuniones de expertos para definir primero sobre qué se va a hacer el Delphi, o eso, bibliografía si queréis. Juan les puede pasar bastante sobre qué métodos y qué se puede utilizar. También estos métodos, pues bueno, al final tienen una parte, se basan en algo, ¿no? Hay algunos que están más cerca de la creatividad, otros que están más cerca del expertise, de lo que sabe la gente, otros que están más cerca de la interacción, de lo que sale al relacionar a la gente. Pues bueno, normalmente se combinan métodos que combinen alguno de estos elementos para que, digamos, el ejercicio sea lo más redondo posible. Hay otra cosa que me gustaría señalar. ¿Cuántos de vosotros estáis trabajando cercanamente al programa Horizonte 2020? Algunos, ¿no? Entonces conoceréis que hay un montón de agendas estratégicas de investigación por todos lados. Esto es otra cosa que también se ve mucho. Al final son como ejercicios de prospectiva, de reunión de expertos, pero con un toque bastante picante de lobby, de intereses individuales, ¿no? No se utiliza una metodología estándar o específica, pero bueno, es algo que se llama un poco previsión tecnológica. Lo que hace es, la previsión tecnológica es, así como la prospectiva tecnológica mira la tecnología, el avance de la tecnología junto con el avance de la sociedad o todo lo que hay alrededor de la tecnología, la previsión tecnológica mira hacia dónde va la tecnología, qué capacidad tiene de desarrollarse la tecnología, sin entrar en que luego pueda usarse más o menos. Entonces, pues bueno, todo lo que son las agendas estratégicas de investigación utilizan técnicas similares a la prospectiva, es un poco menos ortodoxas. Sí que es verdad que ahí entra mucho la influencia de los intereses de los participantes, porque aquí, cuando se presentan estas agendas estratégicas de investigación, lo que se dice es, señores de la Unión Europea, pongan el dinero en los próximos 5 años en esta línea, bueno, 5 o 3 años más bien, en esta línea, en esta línea y en esta línea. Entonces, claro, hay mucho interés detrás, pero también no es interés infundado, o sea, no son donde a mí me interesa, no, es donde a mí me interesa, pero que realmente suponga un avance a la tecnología. Es importante que lo sepáis porque estos documentos, así como ejercicios de prospectiva hay menos, estos documentos son muy conocidos, los utiliza mucha gente, están en todos los sectores y es una aproximación muy interesante para saber por dónde va a ir la tecnología en un periodo de tiempo, digamos, un poquito más corto, a lo mejor a los 5 años. Entonces, si estáis en cualquier sector, hay una plataforma tecnológica que tiene una agencia, una SRIA, una Strategic Innovation and Research Agenda, ¿vale? O sea, eso es el sector del que sea, seguro que la hay. ¿Os es familiar esto? Pues bueno, ¿os son familiares las plataformas tecnológicas? Pues si no, tú pones European Commission, European Technology Platforms y te sale un listado de todas las plataformas tecnológicas. Si tú te vas ahí, buscas la tuya, la del agua, la de la química, la de la construcción, a lo mejor de un mismo tema hay 3 o 4, y te pinchas ahí, pues accedes directamente a todos los documentos y normalmente está la agenda estratégica de investigación donde te pone prioridades o temas de interés. Y es una manera muy rápida y muy fácil de acceder a qué es lo que se va a mover en los próximos años. Os lo voy a enseñar aquí.
¿vale? Ahí va. Uy, ¿por qué me ha salido aquí un 0? Bueno. No, lo primero que ya sale. Bueno, aquí están. Bueno, aquí, si vais a, bueno, he puesto European Technology Platform y enseguida os va guiando. Y aquí veis, están las individuales y van por sectores, y luego pues cuando te metes, pues esta es más de plantas, esta es de productos orgánicos, esta es del viento, esta es, bueno, de océanos, y ahí cuando te metes, pues ya vas y puedes buscar las agendas estratégicas de investigación. Pues aquí, si te vas a Documents, normalmente, ¿ves? Aquí está la SRA Kit. Y lo vais, vamos. Lo encontraréis fácil. Pues bueno. Entonces, esto es lo que son lo que es la prospectiva, y hasta donde voy a contaros de lo que es la prospectiva. Ahora me voy a meter en el sector agroalimentario. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera saber más? Sí. Sí, normalmente se suele en los grupos, cuando se forma un grupo de expertos que se llaman, suele ser gente que tenga experiencia, gente que haya participado, pero bueno, y se suele juntar gente de diferentes instituciones, gente que viene del sector público, gente que viene del sector privado, gente de empresa, gente de la universidad, gente de centros tecnológicos, gente de, pues por ejemplo, nosotros cuando hemos hecho en el sector agroalimentario, el sector agroalimentario es muy amplio. Si el proyecto no está centrado en un subsector, pues cogíamos también representantes de los diferentes principales subsectores, pues alguien del cárnico, alguien de panadería, alguien de industria láctea, ¿no? Para que también no se monopolizara el tema. Cuando se hacen un ejercicio o una discusión de expertos, también hay que hacerla también muy estudiada. Es importante que haya representatividad, o sea, de diferentes estamentos, público, privado, administración. Es importante que haya representatividad de diferentes sectores o visiones. Es importante que la gente que participe tenga conocimiento o bagaje en el tema. Es importante que la gente que participe hable y participe. Es importante que la gente que participe no hable demasiado o influya demasiado sobre los otros. Hay una palabra para eso que son los rompe reuniones, que de repente estás ahí, todo el mundo quiere hablar, y hay uno que viene a hablar de su libro y se pone ahí, no deja hablar y te destroza el panel. O sea, son cosas que hay que cuidar mucho. Por eso, pero normalmente eso, es gente con experiencia. No tiene por qué ser gente mayor, o sea, gente con experiencia. A lo mejor hay una persona que se va a hacer, por ejemplo, os voy a poner un caso, el estudio uno que hicimos de nutrigenómica que comentaba antes, pues es una tecnología que realmente tampoco tiene un recorrido muy largo, y entonces había expertos en nutrición de toda la vida, pero también había gente que llevaba 5 años trabajando, en epigenética, ¿sabes? Entonces, pues era un conocimiento muy importante, como lo veía él, ¿no? O sea, cada caso hay que estudiarlo según lo que se vaya a tratar. ¿Alguna otra duda?
Sí, por supuesto. De hecho, el origen de la prospectiva está, corrígeme Juan si me equivoco, en el ejército de Estados Unidos. O sea, los que primero han hecho prospectiva de todos han sido, esto es un tema que venía del ejército, o sea, y luego a nivel de prospectiva, Estados Unidos, luego Japón, luego incluso Australia, Norte Europa, todo esto fueron los pioneros en este tema. Los programas, o sea, no es lo mismo la prospectiva que los programas. Los ejercicios de prospectiva normalmente se hacen centrados en un país. En el Instituto de Prospectiva de la Unión Europea, el IPTS, sí que se hacen centrados en Europa porque hay un interés, pero bueno, entre varios países es complicado porque ya, digamos, los intereses son diferentes. Pero a nivel de prospectiva, sí, todo el mundo hace. A nivel de programas, si te refieres a Horizonte 2020 utiliza la prospectiva como una herramienta para definir sus prioridades. De hecho, hay topics de Horizonte 2020 que son sobre prospectiva, hacer un estudio de prospectiva, porque a la Comisión Europea le interesa saber a ella misma por dónde se va a ir y financiar este tipo de actividades. A la hora de programas, pues sí, cada país tiene sus programas, pero eso ya sí que no lo conozco. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, esta primera parte, ahora os voy a hacer trabajar un poquito. Bueno, trabajar, es muy fácil. Yo puedo hablar del marco social, pero el marco actual podéis hablar todos. Todos sabéis lo que está pasando. Entonces, como os voy a ser sincero, esta presentación de este marco actual la hice hace 2 años y no la he actualizado. Entonces, me vais a ayudar a actualizarla, ¿no? El marco actual se divide en diferentes áreas. Yo os voy a contar una y luego os voy a pediros ayuda para que vosotros me dibujéis el marco actual y hacia dónde vamos, ¿no? Voy a empezar, por ejemplo, con los cambios sociales. En el marco actual, o sea, son cosas así generales, no vamos a hablar en tecnología. Vemos que se están dando una serie de cambios sociales. Algunos ya están pasándose de moda y otros están incrementándose. Por ejemplo, pues la diversidad cultural, cada vez hay más culturas representadas en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la escuela, tú vas al colegio ahora y ves pues, que hay niños de todas las nacionalidades. Yo cuando iba al colegio éramos todos españoles, pues, prácticamente, poco había de gente de fuera. Y ahora pues es algo que cambia, que hay mucha más gente, desde la escuela, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Entonces, pues hay una diversidad cultural mucho mayor y la va a haber. ¿La va a haber? No lo sabemos, yo creo que sí, pero bueno, en eso se trata, ¿no? De qué cambios están en boga. ¿Cambios en la estructura familiar? Pues los hay. De la familia tradicional hemos pasado a una estructura familiar, a una estructura muy irregular. Pues hay gente que vive padre con hijos, gente que tiene el abuelo en casa, gente que vive con amigos, familias de 2 padres y 2 hijos, o 2 madres y un hijo y una hija. Cambia la visión de cómo son las familias. Los flujos migratorios, pues hemos vivido una migración hacia España muy grande. Luego, en la época de crisis, hemos vivido un poco de migración, mucha gente que volvía a su país, y ahora ya veis las noticias, ahora es otra oleada, sobre todo hacia Europa. Pues, en general, el envejecimiento de la población, bueno, eso es una cosa que está ahí y que se sabe que la estamos experimentando ya cuando se suben, cuando se va cambiando la edad de jubilación, por algo es, ¿no? Pues eso es algo con lo que hay que está ahí, es un cambio social que está ahora y va a estar en los próximos años. El incremento de la natalidad en países de vías de desarrollo, pues también es un tema que influye, ¿no? En la India, si sigue creciendo a este ritmo, pues los indios se van a tener que meter en algún sitio, ¿no? O van a necesitar mucha comida
que habrá que sacarla a algún sitio, ¿no? O van a desarrollar mucha tecnología, que son muy buenos en TICs, que otros se la vamos a tener que comprar. Cambios, en general. Pues bueno, 15 minutos solamente, porque no hay mucho tiempo para más. Os voy a dar una hojita de cambios en algunos aspectos, como por ejemplo esta es la misma, pues simplemente lo que quiero es que en 10 minutos, por grupitos de 4, digáis, oye, pues yo metería aquí tal, o yo creo que se ha dejado esto, o esto ya está obsoleto, ¿vale? Entonces vosotros 4, os giréis vosotros 2, 10 minutitos, solo. Cambios ambientales, vosotros 4. A ver, cambios tecnológicos, vosotros 4. Cambios en los estilos de vida, vosotros 4. Hábitos de consumo, vosotros 4. Os quedan los más divertidos. Cambios en el mundo empresarial, ¿vale? Vosotros, ¿qué? Y bueno, si queréis vosotros os juntáis aquí y hacéis también cambios en el mundo empresarial, que aquí hay mucha... Nada, si tenéis alguna duda sobre algo que pone por ahí, me decís, oye, ¿esto a qué te refieres? Podéis poner y podéis quitar, ¿eh? Podéis decir, mira, esto no lo veo, esto yo creo que esto ya ha pasado, es agua pasada. Muy bien. ¿Sí? Si quieres, luego, si hacemos una ronda de preguntas y tal, me pongo contigo, te echo una mano o Sí. a ti, si necesitas algo. Lo he tocado todo un poco así por encima. Por perspectiva puedes estar hablando 1000 horas. Sí, me parece que está un poco paradillo. Pero como tienen, como me pasó la otra vez, como luego tienen el... Como luego tienen el ejercicio, pues están ahí un poco también. Así me actualiza la presentación para el año que viene. Bueno, en realidad las grandes áreas y los factores críticos yo creo que son los mismos desde hace mucho. Lo que ganan son los pesos, las Sí, consecuencias. exacto. Pero bueno, siempre... Pero lo que pasa es que normalmente no, el ejercicio de reflexión sobre el contexto no estamos habituados a hacerlo en general. Claro. Entonces simplemente, aunque sean cosas muy sencillas, pero que la gente diga, bueno, esto con qué tiene que ver y ya empezar a sistematizar. Sí, es un tema donde nunca se incide. Realmente esto lo das por supuesto. Exacto. Esto lo das por sabido. Claro. Y no hay una manera de, a ver, ¿cómo se piensa sobre el futuro? De todos modos, ahora ya no hacemos ejercicio de perspectiva hace mucho, pero yo creo que este ejercicio, antes de un panel, sería muy interesante. Sí. O sea, 10 minutos de hablar sobre las tendencias, discutir, de tal. Porque luego las tienes en la cabeza. Luego tú las hablas y luego se quedan apartadas, pero las tienes ahí y las relacionas. Que llevamos ya investigado desde el grupo antes del panel, pero para ponerles en situación ahí, Sí. lo que pasa es que ya sabes que luego al final nunca queda tiempo Ya, prácticamente para nada. ¿habéis hecho alguno más? Sí, mira, yo. Yo creo que el último que hice fue el de Axio. ¿El de B? Axio, el que hice. Ah, el de Axio, sí. Ha llovido desde entonces. Luego ha habido cosas que han empezado siendo estudios de perspectiva y han derivado luego en... No sé exactamente lo que Bueno, creo. cuando no hay dinero, el tema este... Me esperaba un grupo más joven. Claro, yo estuve viendo las edades y en el mío iban de los 24, 25 hasta un señor que tenía 52, pero que te rompía la media, no lo contaba. Entonces quedaba como en un La 30. mediana, hay que mirar la mediana. Sí, bueno, era demasiada dispersión. Quitando eso, más o menos estaban en los 30 y tantos. Pues nada,
1:30 les dejaré, luego haremos un repasito y luego contaré las tendencias del sector. Así ya se come la hora. Genial. Te pones a hablar, macho, y Es difícil calcular. Porque yo yo tengo calculado más o menos que son 2 minutos por transparencia. Claro, yo también. 2 minutos por transparencia. Luego vienes aquí y a veces hablas más rápido. Si el nivel de interacción es bueno, en cambio puedes detenerte más. Entonces hay un colchón. Cuanto menos tiempo tienes, yo calculo mejor. Cuando ya te vas a echar la Pero cuando tienes menos tiempo es que es más fácil calcular. Claro. Pues dices, tengo que hablar de tal. A 1:30, súper Una hora y difícil. media, la variabilidad que pone la interacción con la gente, ya te digo, yo acabé mucho antes de lo que pensaba. Claro. Pues nada, en un par de minutitos le diré que haya alguien que sea el que lo cuente. Bueno, yo supongo que esto lo editarán para que este espacio no quede... Ah, sí, bueno, yo... No, para el que esté Sí, viendo el bueno. vídeo es un rollo. De todas maneras, este momento esponja bastante Sí, rompe el estar escuchando, sí. solamente escuchar. Hablar un poquito. Yo sí voy a meter esta idea, yo creo que en la mía. ¿Vosotros si habéis podido hacer algo más de perspectiva últimamente? Presentamos una licitación a la EFSA, pero nos la tumbaron. Decidme. ¿Sí? ¿Qué? Sí, claro, escribir donde queráis, lo que queráis. La fragmentación. Bueno, ahí está un poco relacionado con lo que he hablado antes de la familia, ¿no? De que, digamos, de que que no todo es igual, que todo está, que hay mucha diversidad, ¿sabes? A lo mejor no es la mejor palabra que hay, pero es... sí, que así como es que a la gente le gusta vivir mucho la ciudad, ¿no? Cada vez lo ves más que hay gente que la gente es muy cosmopolita, que todo lo que sea... Bueno, no, o sea, estos son... O sea, más que nada lo ves porque pues va un poco relacionado con el consumo, con el salir. A la gente le gusta salir de casa, ir a cenar a restaurantes, ir a sitios chics, probar cosas nuevas, ¿sabes? Ese tipo de nuevas experiencias en la ciudad, ¿no? Ese tipo de cosas. Me reclaman, Vale. me has dicho hasta... A la una acabo. Sí, vale. Si hay alguna que no veis, lo decís. Oye, mira, esto no la vemos, tal, lo que sea, ¿vale? ¿Cómo? Ah, en el Moncayo, sí. Pasa que esa como hacía, es un día de invierno, ahí era en enero y tal, parece ahí que sea muy... Pues bueno, si os parece ya nos ponemos ya en posición y seguimos. Si os parece, vamos a seguir. Si no os parece, bueno, luego seguís en el café. Si os parece, vamos a continuar. Así un poquito, ya sé que os quedaríais hablando más, pero... Pues bueno, si seguimos con esto,
Los de los cambios sociales, ¿habéis visto algo que no tengamos aquí? Pues a ver, dinos. A ver, Andrea, cuéntanos. A ver, en cuanto a la desconfianza política en instituciones Desconfianza política, sí, perfecto. Es el algo. tema de la exclusión social también. Exclusión social, muy bien. Todos los cambios lingüísticos que están. Cambios lingüísticos, muy bien. En el vídeo además se veía muy reflejado, ¿no? El tema ese. La globalización, tanto laboral como cultural. Sí, hay algunas cosas que te estáis metiendo en otras áreas, pero no pasa nada, me parece bien que lo veáis. Es que nada, que la otra está bien. Bueno, el tema de flujos migratorios, pues eso, la migración laboral que estamos La migración laboral. en concreto en nuestro país. Ujú. Todos los cambios laborales que también influyen en parte en el aumento de la esperanza de vida. Sí. Hemos hablado del incremento de la natalidad en países en vías de desarrollo, pero también disminución de la natalidad en los países más desarrollados. Sí, pues el envejecimiento, sí, eso es el envejecimiento, ¿no? En general, de la pirámide poblacional que se queda así como rara. Y luego todo el tema de redes sociales y cambios en la... Redes sociales, muy importante. Luego también sale un poco más adelante. ¿Me lo puedo quedar? Es que así luego ya me hago los apuntes y... Gracias, os debo unos cuantos euros. El siguiente es cambios ambientales. ¿Quién ha hablado de los cambios ambientales? Nosotros tenemos los cambios ambientales, pensamos que se mantienen todos. Hemos estado discutiendo sobre la responsabilidad empresarial y solo se nos ha ocurrido de más la deforestación. La deforestación, sí, claro. Este es un tema muy importante. Está un poco reflejada la presión sobre el ecosistema. Hay un tema también muy interesante ahí, que es la presión que ha habido. Ahora está un poco ya tranquilizándose, pero de los cultivos energéticos frente a los alimentos, ¿no? Me sale más barato plantar colza o lo que sea para luego hacer biodiesel que a lo mejor plantar una variedad de tomate tradicional, no sé. Bueno, pues sí, básicamente los veis, no os voy a leer porque los tenéis en el material y se entienden bastante. Muchas gracias. Algunos resalto, bueno, la escasez de agua, yo creo que es uno que viene con mucha fuerza. Que ya lo hemos oído, los de Levante y el sur lo oímos mucho, pero viene con mucha fuerza. Cambios tecnológicos. Nosotros lo que hemos hecho es revisar un poco los que has considerado. Hemos visto que algunos ya en los países desarrollados están prácticamente implantados, como puede ser la información global, el Internet Sí. de las cosas se ha empezado un poco a conocerse, aunque ahora mismo están en expansión, ¿no? Como todo se está intentando desarrollar. Y como una cosa que quizá nos parezca que se podría considerar es el cambio que está habiendo de lo que pueden ser los factores de producción, los modelos organizativos. Sí, muy De interesante. las empresas a base pues, de todo lo que la tecnología ha permitido hacer en base al teletrabajo, a la presencia que no es física de las personas Sí. en los sitios, que las personas estamos en todas partes y de esa forma podemos tener muchísima capacidad de... Es como una ventaja derivada de esas tecnologías. Incluso ya no solo las personas, sino también las máquinas son Sí, entonces eso es un poco... muy interesante. ¿Lo habéis apuntado ahí? Vale, pues me lo da. Gracias. Bueno, lo hemos sintetizado. Sí, no te preocupes. Sí, yo con lo que me contáis yo lo tengo claro. Cambios en los estilos de vida. A ver, una de las cosas que hemos tratado es, una de las cosas que me parece muy curioso, por ejemplo, sobre el último apartado, individualismo contra tribalismo, o sea, lo que es, o más, yo por ejemplo en mi pueblo, ¿no? Cuando salimos ahí en cuadrillas y eso, me choca mucho ver a gente joven, ¿no? Que igual están 4 de la cuadrilla y en vez de estar los 4 hablando, están los 4 con el móvil, Sí. o sea, no hablan entre ellos. Ya. Hablando pues con el resto de... O sea, que es muy curioso que igual no hablan
las comunicaciones delante, esto es una tendencia, no sé, que está cambio y yo no veo una tendencia. Sí, pero quizás es una buena puntualización. Ese individualismo versus trivialismo muchas veces no se da tanto en que vamos juntos o va solo, sino a través del internet, de los grupos, ya no las redes sociales, sino un poco más allá, yo qué sé, los que juegan a tal juego, los que no sé qué, no sé. ¿Alguna cosita más? En el polígono, digamos, prevemos un poco que habrá algún tipo de conflicto en poder llegar a vivir 150 años Sí, sin quererlo. sí. Va muy enfocado al querer aparentar siempre joven, más, o sea, aparentar y realmente serlo, ¿no? Cremas o productos para cuanto más tiempo parezca joven, mejor, ¿no? Eso siempre se ha dado, pero bueno, a lo mejor con fuerza. Muy bien. ¿Alguna cosita más? ¿Habéis apuntado algo en el papel? Pues como estaba en el último grupo y había visto que no, pero bueno, ya está bien. Cambio en los hábitos de consumo. Bueno, aparte de los que ya están mencionados, hay aquí productos de proximidad, o ecológicos, Ujú, con sí. tendencia sobre todo productos frescos, Ujú. que sean de cerca. Sí, eso es cierto. Creo que está por algún otro lado, pero sí, la proximidad, el orgullo de lo nuestro, ¿no? Lo que está más cerca, muy bien. Luego también no, no comprar cosas o no consumir cosas a través de intermediarios, sino de una forma más Sí. directa. Ujú, Luego, dos que están un poco relacionados, que es, por ejemplo, mucho más producto preparado, ujú, productos precocinados, etcétera, que está un poco relacionado con la inmediatez, de que queremos cosas sí. más rápido, ya derechas, sin que tenemos que esperar mucho en obtenerlas. Y luego un poco, si es un poco genérico, pero sería un poco la globalización, ¿no? Que compramos cosas más lejos, Ujú, ¿no? sí, Si es por ahorrar, yo qué sé, sí. por precio o lo que sea, pues nos vamos un poquito más lejos o en el barrio o nos vamos por internet. Ujú, que por internet, que es de lejísimos prácticamente. Muy bien, ¿habéis apuntado? No, ¿No? no, Pues nada. sí, no, Macho, me digo yo, hombre, no. A ver. eh, este lo he quitado, porque tampoco me quiero meter. Sé que iba a salir en muchos grupos, pero bueno. Y este a lo mejor es el que más. Bueno, se habla de la crisis, y la crisis, pues bueno, todo lo que nos va a durar y las consecuencias y la emergencia de algunos países, los BRICS, esto ya es antiguo, ya hay muchos más que los BRICS, ahora son una palabra más larga, ¿no? Hay más países que se suman a potenciar sus economías. Algunas cosas, pues bueno, el tema de la descentralización, la deslocalización, un poco se ha comentado a la hora de consumo. El encarecimiento de materias primas es un tema también importante, ¿no? En determinadas materias primas, pues bueno, siempre afecta a lo que son los cambios económicos, pero bueno. Cambios en el mundo empresarial, que estos tenían más trabajo. Teníamos. Bueno, lo primero que hemos visto es como lo de China, por ejemplo, que parece que no queda muy claro, pero bueno, entendemos que el cambio este que está haciendo China, que ya no vemos China como quizá Mm, como el que hace juguetes sí. que son baratos, Ujú, en realidad pues están pegando fuerte, ¿no? Sí que hemos visto pues que están apareciendo cosas como startups, que quizá están un poco más en auge. sí, la otra. Ahora pongo la otra. Y sí, Mira, esto de local pride es lo que decías, lo que comentabas tú antes, de lo que es lo nuestro, ¿no? Y la otra es más enfocada a modelos, sí. y aquí, exacto, pues sí, cuando estamos más centrados en este, pues sí, el tema de startup, que ya es como que Ujú, parece que sin el startup pues no ujú. hemos ido nada en realidad, ¿no? ¿Qué más? Y aquí pues hemos visto que pues, para el sector de comercio pequeño, por ejemplo, es importante innovar en el tema de pues, hacer más especialización La especialización. y también tirar por la fidelización del cliente, porque Ujú. el tema de expandirse Mira, fuera ese no está. del mercado, pues bueno, hay que seguir vendiendo para poder. Muy bien. ¿Y
Sí, es requisito indispensable para estar muy bien. en la realidad. Fenomenal, muchas gracias. Pues gracias por haberme actualizado la presentación. Bueno, pues sí, al final esto es un poco... Realmente cuando se hace un ejercicio de prospectiva no se hace mucho esto, y esto es muy interesante hacerlo, esto un poquito más largo, porque se supone que esto ya lo sabe la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces pararnos a pensar en estas cosas también nos ayuda un poco a que luego a la hora de pensar en las tendencias las entendamos mejor o las expresemos mejor. Y aquí ya viene la parte de aquí ya me he pulido 1 hora y 10 minutos y ahora vengo a hablar de lo mío ya por fin, pero bueno, básicamente tampoco me voy a meter mucho en la tecnología, pero es un poco haceros una visión de tendencias que se extrapolan de estos análisis o de estos ejercicios de prospectiva dentro del sector agroalimentario. Un poco resumen de lo que hablábamos. Cuando se hace un ejercicio de prospectiva, pues hay diferentes visiones representadas, diferentes marcos representados, y lo que se trata de construir son de definir qué tecnologías son las que tienen, qué tecnologías tampoco, qué tendencias son, que es lo que queda más arriba, pero si combinas el conocimiento con los factores medioambientales y las tecnologías, medioambientales no de medio ambiente, sino ambientales, perdón, y las tecnologías que se están desarrollando, pues puedes definir prioridades o hipótesis de cosas que van a ser, que van a tener mercado o potencial en el futuro, que son lo que os vengo a hablar yo ahora, ¿no? Antes de esto, el sector agroalimentario, y esto es de Horizonte 2020, tiene un reto muy importante. Hemos hablado de retos a nivel general, pero el sector alimentario tiene un reto muy específico y muy definido, que es avanzar hacia la bioeconomía. Se habla mucho de la bioeconomía en todos lados, supongo que lo habéis oído, ¿es familiar el término este? ¿No? ¿Nadie me sabría dar una definición de bioeconomía? Ahora la doy yo, no os preocupéis. Pero este término es muy importante, esto lo tenéis que manejar. Cuando lleguéis a mediodía, bueno, o esta noche con vuestros amigos, no, esto es de la bioeconomía, os soltáis la parrafada y ya está. Vamos a ver, ha salido. Se espera que en el 2050 la población haya aumentado, no leo bien, es un 60%. Que la demanda de alimentos haya aumentado en un 70%. La demanda de alimentos que hay que cultivar, que hay que procesar. El cereal a lo mejor es más fácil, pero las vacas, ojo. Y que haya aumentado como 2 grados la temperatura. Esto a nivel nuestro es que tengamos más calor, pero a nivel agroalimentos significa plagas, significa cambios en la producción, significa variaciones en las cosechas y sobre todo el tema de la energía. La energía es el producto que cada vez consumimos más y se espera que consumamos el doble dentro de 50 años y esa energía hay que producirla y esa energía, conforme se vaya acabando el petróleo, compite también con otras áreas y otros sectores. Podemos poner muchos molinos de viento, pero entonces tendremos un impacto ambiental o podemos, no sé, hay que ingeniárnoslas para solucionar esto. Entonces, el reto que tiene el sector alimentario frente a esto es la bioeconomía, que os voy a poner un vídeo, este es muy cortito, que cuenta muy bien o de una manera muy clara qué es la bioeconomía. This is Ben. He likes nature, plants and animals, the seaside and fossils. Ben knows that we depend upon fossil fuels for all kinds of things. For energy, making plastics, textiles and chemicals, and even for producing food. Ben also knows that we might run out of fossil fuels because they are non-renewable, unsustainable resources. Plants, on the other hand, can be grown,
harvested and used more efficiently. They are renewable, sustainable resources. Scientists are discovering how biological resources from our farms, forests, seas and organic waste can help us to make similar products to those we currently depend upon. These products from nature have created what we now call a bioeconomy, a circular economy, producing bio-based products that can often be replaced in a sustainable cycle. The bioeconomy will increasingly affect BEM's future by developing innovative and diverse products. For instance, did you know that spider silk has a potential to be used to make computer chips or fibre optic cable? Healthier foods, revolutionary medicines, greener energy and bio-based consumer goods will be made. Innovative technologies will create new employment opportunities, new industries and sustainable economic growth. The bioeconomy starts here, by changing the way we think, creating a brighter future full of natural, bio-based solutions. Be part of the European bioeconomy. Bueno, esto es un vídeo de la comisión para promocionar la bioeconomía que es el reto principal del sector alimentario y de muchos. Esto lo conocéis ya, o sea, no es nuevo, lo que pasa es que es relacionar el término para lo que se utiliza. Entonces, la mayoría de tendencias van por diferentes vías, pero en muchos casos hacen referencia al tema de la bioeconomía, que es el principal reto. En alimentación, salud y bienestar, pues bueno, una de las principales tendencias en el sector es buscar el envejecimiento saludable, ¿no? Que la alimentación contribuya a que nos hagamos viejecitos, pero tengamos más salud o sea, alargar los años saludables de nuestra vida, ¿no? Hay también una tendencia muy importante en todo el tema de productos. Los productos funcionales es algo que todo el mundo conocemos, pero va a seguir y sigue y va a tener mucho impacto. Ya no tanto como el Danacol, que productos similares para influir en que no tengamos enfermedades o ayudarnos a combatir enfermedades, pero también a mejorar nuestro rendimiento físico, mental, emocional, intelectual. Ya hay alimentos, ¿no?, que a lo mejor se entienden más como medicamentos, pero cada vez hay más alimentos que nos van a ayudar a mejorar nuestro estado más allá de nuestra salud básica. Por supuesto, la prevención y control de enfermedades crónicas, bueno, ya desde lo básico que es con menos sal, con menos azúcar, con menos sin cafeína, a productos más avanzados que nos van a ayudar a más cosas, ¿no? El tema de prevención y control de la obesidad sigue siendo una lucha constante en la Unión Europea y en muchos otros países. También, pues bueno, conforme queremos hacer alimentos con propiedades funcionales, pues hay que investigar sobre nuevos nichos de compuestos bioactivos. Y esto pues también hace mucha referencia a esto de la bioeconomía y al aprovechamiento integral del producto. Que tú haces por ejemplo, productos del desecho de la vid, a lo mejor tienen un contenido alto en resveratrol, que tiene un potencial antioxidante, ¿no? Pues entonces el hecho de ir aprovechando todos subproductos o plantas autóctonas o cosas para identificar nuevos compuestos que nos pueden ayudar a mejorar los alimentos. Otro tema importante es la interacción entre el alimento y el medicamento. Me como un alimento y me duele la cabeza y me tomo un ibuprofeno después, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo es esa interacción, ¿no? A lo mejor, pues bueno, entender esa interacción y ver de qué manera alimento y medicamento tienen una interacción más conocida y más lógica. Esto es en nuestras instalaciones un digestor que tenemos para simular el aparato digestivo y ver cómo se absorben los diferentes compuestos antes de hacer pruebas en personas. Pues bueno, así tú ya sabes, tenés, digamos, unos rangos de absorción.
Pues bueno, esto es un ejemplo de que todo lo relacionado con esto implica, pues lo que voy poniendo aquí abajo, implica unas tecnologías, implica unos desarrollos, o sea, no solamente es alimentos funcionales, pues voy a sacar un extracto de una planta y lo meto en un producto, no. Hay que validarlo, hay que conocerlo, hay que ver que sea sostenible la producción de esos compuestos, hay que ver que sea segura, lleva un montón de cosas detrás. Todo el tema, pasando ya del tema de la salud al tema de la seguridad, pues bueno, este es el tema de los pepinos de hace ya, no sé si son 3 años, pues todo, hay que estar, no solo identificar nuevos riesgos, sino predecirlos. Estamos diciendo que la temperatura puede aumentar hasta 2 grados en 20 años. Eso puede significar nuevos riesgos, nuevas plantas, nuevas toxinas, nuevas contaminaciones. Pues bueno, hay que predecir esos posibles riesgos, los que vayan a ser emergentes, y saber tratarlos causando la mínima destrucción al mínimo desperdicio de alimentos, ¿no? El tema de las alergias, cada vez hay más alergias, cada vez es un tema que, aunque se conoce desde hace mucho tiempo, no hay, los alimentos te avisan de las alergias, pero no te dicen, este alimento puede tener trazas de tal, pero no se crea un alimento, no se crean antialérgenos, por decir de alguna manera. Entonces, pues bueno, es un tema también que queda mucho por hacer. Los sistemas de detección, una cosa es predecir los riesgos y otra cosa es tener sistemas de detección que en el mismo proceso nos indiquen enseguida cuando ha habido una contaminación, detecten de una manera rápida posibles contaminantes, que sean multicomponentes, o sea que puede determinar diferentes tipos de bacteria, a lo mejor de una manera muy rápida y de una manera que no perjudique al proceso. Nuevas tecnologías y aplicaciones para la conservación de alimentos, diferentes a las actuales. La conservación de alimentos, pues desde que conocemos el salazón, la concentración con azúcar o el calentamiento, pues bueno, o la salmuera, pues hay muchas más y cada vez se van utilizando muchas nuevas aplicaciones. Control de la cadena de frío, que parece algo muy obvio, pero es un tema en lo que se tiene que seguir investigando y mejorando. Al final los alimentos se mueven mucho, se trabaja porque aumentar mucho la vida útil de los alimentos, de que un plátano nos dure más tiempo, o un tomate nos dure más tiempo, un trozo de carne nos dure más tiempo, pero bueno, también nos dura más tiempo para venderlo más lejos, y si lo vamos a vender más lejos tenemos que tener todo ese control de no perder las propiedades del alimento mejor estudiados. Envase activo, envase que vaya profiriendo características a los alimentos a lo largo de su vida útil, bien para protegerlo, pues que vaya soltando, imaginaros envases que tengan compuestos que eviten la contaminación del alimento y se van liberando poquito a poco, o bien para proferirle también nuevas características o para conservar sus características sensoriales, para que el olor se mantenga más fresco o evitar algunos cambios en el color, etc. Garantizar la autenticidad de los alimentos. Esto se hablaba mucho de cuando hemos visto las tendencias generales, esto es lo que viene aquí, lo que viene allá, pues bueno, garantizar que lo que viene aquí de verdad viene de aquí, evitar el fraude. Eso, cada 2x3 se ven fraudes de diferentes tipos en la televisión, pues bueno, sistemas para garantizar la autenticidad de los alimentos. Bueno, aquí pues tecnologías basadas en ADN, hay muchísimas tecnologías que se trabaja para eso. Otro tema importante es conocer la generación de riesgos generados por el cocinar los alimentos. Podemos producir fenomenal, podemos tener alimentos súper seguros, pero si tú llegas a casa y lo tratas mal, estás cargándote todo el trabajo de antes, ¿no? Pues eso es una parte de conocimiento, pero también es una parte de a lo mejor hay tecnologías o cada vez hay más investigación en cómo superar esto.
Sistemas avanzados de limpieza y desinfección, pues bueno, para tener todo siempre más limpio y seguro. En cuanto a sostenibilidad, bueno, dentro de esto que hemos comentado de la bioeconomía, un tema clave es la producción primaria. Tenemos que producir mucho más en el mismo suelo. Hay diferentes vías para hacer eso, pero bueno, hay que estudiar cómo mejorar esa producción primaria. Una, por ejemplo, que es la mejora genética de plantas y especies. No confundir esto con la modificación genética. Hay muchas herramientas que lo que nos sirven es para evaluar si una especie, una nueva variedad, está funcionando mejor y se puede utilizar de una manera mejor, que sin entrar en modificaciones genéticas de semillas y luego plantarlas, que también es una vía. Aquí en Europa no es, pero en otros países sí que lo es. Entonces, pues bueno, esto es importante, pero también a la vez queremos mantener las especies autóctonas y no perder la gran biodiversidad que tenemos de productos vegetales y agroalimentarios, que son muy importantes y que son cada vez más demandados. Pues bueno, ahí hay que ver cómo se hace esto. Nuevas fuentes de proteína, este es un factor crítico que se está investigando muchísimo y la Unión Europea está muy preocupada también por este tema. Lo que hemos dicho, si vamos a ser muchos más, no es que vayamos a ser mucha más población dentro de 35 años, es que la población cada vez va a consumir más proteínas. Bueno, en Europa nosotros siempre hemos consumido mucha proteína, pero bueno, no quiero irme a un tópico, pero los chinos comen mucho arroz, ¿sabes? Pero es que conforme se va adquiriendo mayor poder adquisitivo, se consume más proteína. La proteína es muy cara y es muy costosa, produce mucho CO2, consume mucho material vegetal, la proteína animal. Pues bueno, nuevas fuentes de proteínas, pues de nuevos cultivos, de nuevas fuentes como por ejemplo insectos, desarrollo de nuevas fuentes de proteínas. Es un tema que se está investigando muchísimo. A lo mejor, pues, cultivos, por ejemplo, un ejemplo son tradicionales africanos, que allí están muy bien adaptados y que pueden ser muy ricos en proteínas y luego pueden ser una fuente importante. Otros temas más relacionados con sostenibilidad, obviamente la eficiencia energética y hídrica, eso es amén, ¿no? Eso lo buscan, se busca continuamente ante la escasez de recursos o el encarecimiento de recursos. Pero también hay una línea muy importante de trabajo relacionada con el aprovechamiento del food waste. Food waste, desperdicio alimentario hay en todas las partes de la cadena, desde que lo que tiramos en casa, ya no lo que tiramos porque nos ha caducado, lo que tiramos porque no nos gusta, lo que tiramos porque hemos cocinado y nos ha sobrado, lo que tiran los supermercados porque no se vende y luego lo tiran, lo que se tira durante las fases de producción porque son desechos. Todo eso se está investigando muchísimo en cómo hacer un aprovechamiento al máximo. Un aprovechamiento que pasa por alargar la vida útil para que todo esto pueda durar más tiempo, que trata por obtener compuestos de los desperdicios desperdicios alimentarios. Y bueno, luego en esto influyen muchas cosas, el tema logístico, ¿vale? Pues voy a utilizar el desperdicio alimentario, ¿vale? Pero ¿quién lo coge? ¿Quién se lo lleva a otra fábrica? ¿Quién lo procesa? Eso tiene un coste, ¿no? Pues bueno, también integrarlo en la propia empresa. Envases renovables y biodegradables, pues por ejemplo, os puedo contar dos proyectos muy interesantes que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un proyecto ahora que está acabando, es un proyecto europeo
que a partir del zumo, se llama pH bottle, y es a partir de la industria de los zumos de naranja, con los residuos se obtiene un compuesto que es el PHB, con el que se puede fabricar envase que luego puede ser utilizado en la misma industria, con lo cual, digamos, cierras el círculo, utilizas tu propio residuo para generar tu propio envase. O tenemos otro muy similar con suero lácteo, de industrias lácteas, recoger el suero lácteo para obtener un compuesto, que luego ese compuesto tiene que ir a una empresa que trabaja envasado y puede utilizar para hacer envase. Un tema que creo que se ha comentado antes, la flexibilidad, la cadena de producción, o sea, la industria como está pensada actualmente va a cambiar y al final lo que pues hay que ser más flexible. Ya desde lo más básico es que uno fabrica una parte, lo manda a otro país y ahí se acaba de hacer el producto, a nuevos sistemas de cooperación entre empresas. Distribución y logística avanzada. Os invito, no da tiempo, pero os invito a que veáis en YouTube el Metro, que es una cadena de supermercados, la tienda del futuro. Tiene un vídeo sobre cómo es la tienda del supermercado del futuro, pero que ya tienen un modelo hecho, o sea, ya existe, ya puedes ir ahí, está en Alemania, y lo tienen hecho como a nivel prototipo. Distribución y logística avanzada, en la medida que los modos de producción van a cambiar, la logística también va a cambiar. Esto está muy relacionado a las fábricas del futuro, lo que se ha comentado antes, de fabricación virtual, de maneras de fabricar totalmente nuevas, de aplicaciones industriales avanzadas, tecnologías que se utilizan en un sector que se van a utilizar en otro, nuevas tecnologías que se van a implementar. Por ejemplo, esto en Nutripulse es un cazo que vi en Holanda hace un par de años, que te cocina en tu casa por pulsos eléctricos, que es una tecnología que se utiliza a nivel industrial. O sea, el tema de escalado hacia arriba y hacia abajo es muy importante. La Thermomix, ¿quiénes tenéis la Thermomix? ¿O conocéis la Thermomix? Yo también. La Thermomix, imaginaos una Thermomix a nivel industrial, que te hiciera todo el proceso industrial eso no existe. O sea, hay aparatos que tenemos en casa que hacen cosas que no se pueden hacer en la industria, y hay aparatos en la industria que hacen cosas que no podemos hacer en casa. Pues ese escalado hacia arriba y hacia abajo es muy importante. Bueno, diferentes procesos y tecnologías para poder hacer eso que hablábamos de ingredientes funcionales, de compuestos bioactivos. Todo eso necesita tecnología, necesita nuevos procesos. Voy un poco rápido porque ya se me acaba el tiempo. Me he entretenido en las otras partes. Nuevos productos personalizados. Hablábamos también antes en las tendencias de que quiero mi producto. Avanzamos, la alimentación avanza hacia la nutrigenómica, que es yo tengo una composición genética en la que hay unos alimentos que me van mejor a mí, y me van mejor a mí porque soy Julio, y no porque a Andrea le irán otros. Pero es que además influyen otros aspectos. Si hago deporte, si no hago deporte, dónde vivo, si vivo cerca del mar, si vivo cerca de la ciudad, si trabajo 8 horas o si trabajo 15, si trabajo sentado o si trabajo de pie. Entonces, todos esos factores que nos hagan que tengamos dietas personalizadas. Eso es el futuro. De aquí a que pase eso queda muchísimo, ¿eh? Pero bueno, cada vez ir hacia más alimentos individuales para ti, para lo que tú necesitas. Envase inteligente, que nos hable del producto, que nos diga te quedan 3 días, ahora huele mejor, mejor esto cocínalo de esta manera en este momento y mañana cocínalo de otra, ¿por qué no? Envase adaptado a la producción logística, cocinado, que a lo mejor logística tenga unas características de resistencia y que luego en casa tenga otras características diferentes. Hay cosas que todavía están muy lejos, pero bueno. Y ya para acabar, por supuesto, el consumidor. Mercados emergentes, todo lo hemos comentado. Hay mucho mercado emergente, hay mucho por hacer por adaptar el producto al mercado emergente. Un clásico es la carne o el producto halal o el producto kosher para los musulmanes o para los judíos. Pero bueno, es que como eso hay un montón. Debajo de mi casa hay una tienda de productos rumanos y es un negocio. Pues bueno,
adaptarnos al consumidor y a las preferencias del consumidor. No me da tiempo, pero si vais a esta página XTC Trends 3, podéis ver los factores que más valora el consumidor en los alimentos. Y hemos hablado de seguridad, de salud y tal, pero es que muchos, o sea, esto es un estudio europeo, es el placer, es cómo son físicamente, es la conveniencia, cómo me es fácil comérmelos o no. O sea, hay que hay muchas otras cosas que valora el consumidor y que obviamente podemos hablar de tecnología, pero si no tenemos en cuenta esto no vamos a ningún lado. Y bueno, y esto es todo. No sé si da tiempo a alguna pregunta rápida. Mira, Félix me dice que... Pues bueno, si no, si tenéis, aquí tenéis mi contacto, Julio Carreras, me la podéis hacer por correo o me podéis buscar en LinkedIn, Julio Carreras Gisterri, o en AINIA y me lo preguntáis tranquilamente. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención.